junto a los ríos de Babilonia, dice el encabezado de este Salmos. Los cautivos, el tema de este mensaje es lamento de los cautivos. Este pueblo que había sido cautivo a Babilonia, dice que habían colgado sus arpas en los sauces. Y los que estaban ahí les pedían que cantaran. No para escucharlos, sino para burlarse de ellos. Y ellos lo que hicieron es, se acordaban de Sión y lloraban. Porque en Sión, en el monte de Sión, es donde cantaban alabanzas al Dios Todopoderoso, al Dios y Santo de Israel, que los había redimido, que los había sacado de Egipto. Los salmos que David había compuesto. Estos hombres y mujeres se acordaban de esas alabanzas y ahí lloraban mientras aquellos babilonios se burlaban de ellos. Ellos empezaban a llorar, se acordaban de Sión. Y le decían, ¿por qué no nos cantas unas alabanzas? Esas canciones que cantaban allá en Sión, solamente para burlarse de ellos. En el libro de Jeremías capítulo 2 dice la palabra de Dios. El Señor le da este mensaje a Jeremías capítulo 2 versículo 1 en adelante, y le dice de esta manera: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me acuerdo de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que lo devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos. Vamos a adelantarnos al versículo 7, dice la palabra de Dios. Los introduje en tierra tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, hiciste abominable mi heredad. El Señor sacó a Israel de Egipto y lo introdujo a la tierra prometida. Israel, el Señor le da este mensaje a Jeremías y le dice, me acuerdo de ti en tu juventud, cuando caminabas, dice, por el desierto, donde nadie había caminado, en tierra no sembrada. Ahí caminaba Israel y seguía al Señor porque amaba a su Dios. Él miró las maravillas que Dios hizo. Israel miró las maravillas que Dios hizo cuando lo sacó de Egipto. Me acuerdo de ti, de tu amor cuando me servías en tu juventud, cuando andabas delante de mí, dice el Señor. Pero entraste y contaminaste mi tierra. Israel había sido libertado de Egipto a la tierra prometida que Dios le había dado. Israel se había apartado de Dios, había servido a los ídolos, a los Baales, y por eso Dios envía al profeta Jeremías y le dice que el pueblo se vuelva a Jehová, que reconozca de que Dios está en medio de ellos. Y el pueblo no quiso escuchar la palabra de Dios. Y por eso Dios manda al profeta Jeremías y a varios profetas para que les avisaran, que les advirtieran de que se volvieran a Jehová de todo corazón. Y hoy Dios nos habla a través de sus siervos que vuelvamos al primer amor, que vuelvamos a Él, porque el tiempo está cerca. Aleluya. No es tiempo de jugar, es tiempo de levantarnos, de buscar la presencia de nuestro Dios. Y Jeremías se paraba en la puerta y dice que una vez lo amenazaron de muerte. No querían que hablara más en el nombre de Jehová, porque Dios le había dicho
que Él hablara lo que Él tenía que decirle a su iglesia, a su pueblo Israel. Israel no quiso escuchar. Cuando Israel caminaba en el desierto, vamos a ver lo que dice en el libro de Deuteronomios capítulo 8, versículo 4 en adelante. Cuando ellos caminaron en pos de Dios, en la presencia del Señor, dice este versículo: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Versículo 5 dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así castiga Jehová tu Dios. Así Jehová tu Dios te castiga, porque te ama. Cuando ellos andaban en la presencia de Dios, su vestido nunca se envejecieron, su pie nunca se hincharon, porque la presencia de Dios estaba con ellos. Iglesia, cuando Dios te sacó del mundo, cuando Dios te libertó, cuando andábamos sin Dios, sin esperanza en este mundo, y Dios nos trajo a su redil, a su camino, y hasta el día de hoy la misericordia de Dios nunca se ha apartado de nosotros. En estos tiempos tan difíciles, tiempos de pandemia, muchos ya no están, pero tú estás en este lugar. No es porque seas bueno, sino que es por la misericordia de Dios. Por eso estamos en este lugar. Y Dios te dice en esta noche que abras tu corazón y que vuelvas al primer amor, que lo busques a Él con todo tu corazón, porque vienen tiempos muy difíciles. Pero si tu corazón es abierto para Dios, si tú abres tu corazón y dejas que la presencia de Dios te empiece a llenar cada día, cada momento, vas a ver la gloria de Dios en este lugar. Y no seas como Israel, que se apartó de Dios e iba tras los ídolos, tras aquella avaricia, tras el pecado. Y Dios te dice en esta noche: dame, hijo mío, tu corazón. Primera de Crónicas capítulo 16 versículo 21 en adelante, dice la palabra de Dios. Primera de Crónicas capítulo 16 versículo 21 en adelante. Vamos a ver desde el 20. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios: y andaba de nación en nación, está hablando de Israel, y de reino a otro pueblo. No permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Qué hermosa palabra. Cuando Dios estaba con Israel, cuando ellos caminaban delante de su presencia, cuando ellos guardaron sus mandamientos, cuando ellos guardaron sus ordenanzas y sus decretos y le servían a Dios con todo su corazón, el Señor les decía: no toquéis a mis ungidos, no les hagan daño a mis profetas, porque ellos son como la niña de mis ojos. Él los protegía. Y Él protege a su iglesia en estos últimos tiempos, tiempos peligrosos y difíciles. Pero Dios está con nosotros hasta el día de hoy. Él nunca nos ha abandonado. Aleluya. La misericordia de Dios ha sido para con nosotros para bien y no para mal, porque Él está con nosotros. Alabado sea el nombre santo del Señor. Este pueblo Israel, que había sido cautivo en Babilonia por 70 años. ¿Por qué? Porque ellos desobedecieron a Dios. Vamos a ver unos versículos del libro de Jeremías capítulo 25. Vamos a leer unos versículos de la palabra de Dios que dice de esta manera. Jeremías capítulo 25 versículo, vamos a ver los versículos que están ahí. Jeremías capítulo 25. Gloria al Señor, aleluya.
Jeremías 25, versículo 4 en adelante, dice la palabra de Dios. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en poses de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todos las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años estuvo Israel en Babilonia, porque no quisieron escuchar la voz de sus siervos, los profetas. Ellos seguían a los Baales, seguían a otros dioses, y Dios siempre les hablaba porque los amaba, y nos sigue amando y nos sigue hablando cada día porque nos ama. Él quiere el bien para nosotros, Él quiere el bien para su pueblo, y quiere que su pueblo le sirva a Él de todo corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Enviaba a Jeremías y a otros profetas y les decía: si ustedes se apartan del mal y me sirven a mí, yo les voy a dar esta tierra que les prometí a Isaac, a Jacob, esta tierra que le he dado a ustedes. Pero ellos desobedecían a Dios, eran tan rebeldes, se apartaban de Dios cada día. Iglesia, el tiempo está cerca. Dios nos está hablando en estos últimos tiempos para prepararnos, gloria al Señor, porque su venida está cerca. Su venida está cerca cada día, y Dios demanda de nosotros un corazón puro, un corazón limpio, un corazón íntegro para con Él, un corazón sensible a la voz de su Santo Espíritu. Este pueblo que había sido cautivo en Babilonia, y estando en Babilonia, dice que les decían que cantaran, pero ellos solamente se acordaban de aquellas canciones que cantaban. Y yo te digo en esta noche, tú que me escuchas o que me ves a través del internet, yo te digo que vuelvas una vez más. Vuelve al Señor. Levántate ahí donde estás y reconoce de que Dios te está llamando. En estos tiempos peligrosos, no estés ahí en el lugar donde tú estés. Levántate ahora y ven al encuentro de tu Dios. Vuelve al Señor una vez más. El Señor quiere darte ese gozo, esa paz que sentías cuando lo conociste por primera vez, cuando caminabas delante de Él, cuando caminabas en su presencia y nunca nunca sentías algo diferente. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba contigo. Yo te invito a que vuelvas al camino de Dios. Vuelve del cautiverio y acércate al Señor, porque Dios nos está llamando en estos últimos tiempos para que nos acerquemos a Él con un corazón limpio y puro delante de su presencia. Aleluya.
Israel, cada vez que se apartaba de Dios, siempre le iba mal. Iglesia, cada vez que nos apartamos de Dios, cada vez que nos alejamos más de Él, algo comienza a suceder, algo comienza a suceder. Pero en esta noche Dios nos dice que vuelvamos al primer amor, que vuelvamos al encuentro con Él, que nos acerquemos más a Él, aleluya. Porque el tiempo está cerca, su venida está cerca, más cerca que nunca. Mientras los jóvenes estaban cantando esa alabanza, la primera alabanza de adoración, yo podía sentir verdaderamente que la presencia de Dios estaba en este lugar y está en este lugar. Tú que has conocido al Señor, tú que has experimentado verdaderamente el gozo de su presencia, ¿cuánto tiempo tiene de que has dejado de sentir su presencia? ¿O has contristado al Espíritu Santo? ¿O has dejado de ser sensible a la voz del Espíritu Santo? Tú que antes, cuando empezaba la alabanza y la adoración, que podías levantar tus manos. Tú que antes, cuando empezaba la alabanza y la adoración, esa alabanza que se empezaba a cantar, ese río que empezaba a correr dentro de ti. Y ahora, ¿qué ha pasado? Ahora solamente la escuchas. Yo te digo, en esta noche, esta tarde, esta es tu tarde. Voy a pedir a los muchachos que pasen, porque este es un mensaje profético. Así como Israel se apartó de Dios y estuvo en Babilonia por 70 años esclavizado, pero Dios no los dejó ahí. Dios los levantó y Dios los volvió a traer a la tierra que Él les había dicho a sus siervos, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y tú que estás en este lugar, que antes sentías la presencia de Dios y has dejado de sentir su presencia, yo te invito a que vuelvas una vez más a gozarte como al principio, cuando lo conociste, cuando caminabas delante de Él, cuando entrabas en adoración delante de su presencia. Este es el día de salvación. Este es el día, aleluya. Ahí donde estás, solamente cierra tus ojos y voy a hacer una oración por aquellos que me ven o me escuchan. Yo te invito a que te reconcilies con Dios en esta tarde. Si quieres reconciliarte con Dios, o habrá alguien en esta noche que quiera decidirse aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que abro la puerta de mi corazón para que tú seas mi Señor y mi Salvador, y de que tú escribas mi nombre, Señor, una vez más en el libro de la vida. Perdóname, Señor Jesús, porque he pecado contra ti. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor Jesús. Ten misericordia de mí, Señor. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya.